Hola, vamos a escuchar las lecturas de este viernes 17 de febrero del 2023. Las lecturas son Génesis capítulo 11 del 1 al 9 y tenemos el Salmo responsorial y tenemos Juan Marcos capítulo 8 del 34 y del 9 el 1. El Salmo es el Salmo 32. Vamos a leer las lecturas y vamos a ver qué nos dice la escritura conforme a este día de hoy. Empezamos con el libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo número 32. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Evangelio del día de hoy es Juan Marcos capítulo 8, el versículo del 34 en adelante hasta el capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo, que algunos de los que aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura que tenemos aquí del libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9, nos está mencionando muy claramente que Dios confunde las lenguas de todos los seres humanos para que no tengan un entendimiento común y no se pongan de acuerdo para hacer estupideces y para cometer errores y cometer pecados. Recordemos que pues querían construir una torre tan alta al cielo, ¿no? En aquel entonces, pues bueno, estaban ignorantes en todo lo que hoy sabemos, que pues hay un cielo, hay atmósfera, ¿verdad? Y fuera del planeta, pues ahí está el espacio exterior. Y bueno, pues hoy conocemos muchas cosas que en ese entonces no las sabían. Y el ser humano pensaba que construyendo una torre muy alta iban a llegar al cielo. Y a lo mejor sacaban la cabeza y se asomaban, ¿no? Que había atrás, afuera del cielo, ¿no? Bueno, ese era el formato que se tenía antes, era la forma de pensar de antes. Dice, toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sanar y se establecieron allí. Así muy claramente nos dicen dónde se encontraba esa gente. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y cocerlos al fuego. Y dice que emplearon ladrillos en vez de piedras, porque anteriormente pues hacían todas las construcciones de pura piedra, ¿no? Y alquitrán en vez de argamasa, o sea, usaron otro tipo de pegamento, ¿no? Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, ¿no?
como les digo, ¿no? Querían asomarse a ver si encontraban por ahí a Dios, no sé, jugando fútbol o no sé, para hacernos un nombre, ¿sí? Para que sean muy famosos, ¿no? Querían ser muy famosos, ¿no? Ay, mira, hicieron una torre, ¿no? Hasta el cielo llega y tienen comunicación con Dios, ¿no? Según ellos, ¿no? No sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Él dice, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Bueno, aquí el geógrafo nos dice que el Señor baja, ¿no? Como si el subiera estuviera arriba y en el cielo, porque esa es siempre la condición. Siempre nos han enseñado eso, ¿no? Que Dios está arriba en el cielo. No, no, Dios está en todas partes. Dios todopoderoso. Pero aquí el escritor pues nos quiso dar a entender de esa manera que Dios vio la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Pues lógico, todo se da cuenta de nuestro Padre Dios. Y dice nuestro Padre Dios, son un solo pueblo con una sola lengua. Esto no es más que el comienzo de su actividad. Fíjense cómo Dios dice, aquí comienza la actividad de los seres humanos. ¿Sí? ¿Eh? Dice, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Dice, pues ya tienen conocimiento, tienen sabiduría, tienen inteligencia. De aquel entonces, hoy tenemos más todavía. Como les digo, ya sabemos que hay fuera del planeta Tierra, ¿no? Ya conocemos otros planetas, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de nuestro Sol y que nuestro planeta es ovoide y que tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de traslación alrededor del Sol y que todos los planetas giran alrededor del Sol. Nosotros duramos 365 días alrededor del Sol, pero hay otros planetas que están más lejos, como Marte, Júpiter, Saturno, pues se tardan más, ¿no? Y los que se tardan menos en dar la vuelta al Sol, pues es Mercurio y Venus, ¿no? Bueno, todo eso lo sabemos y ya hemos visto muchas cosas hoy en día, pues se dice que ya casi tenemos contacto con los extraterrestres, ¿no? Con muchos objetos voladores no identificados. Pero en aquel entonces, pues esa sabiduría que tenían ellos, los estaba haciendo de una manera grandiosa, ¿no? Y se sentían muy emocionados y muy poderosos, ¿no? Y bueno, pues nuestro Padre Dios nos dice, bajemos pues y confundamos ahí su lengua, que ninguno se entienda la lengua del prójimo, ni uno ni otro se entiendan, para que no hagan las cosas equivocadamente, ¿no? Recuerden que la única comunicación que debemos de tener para hacer bien las cosas es con nuestro Padre Dios. Bueno, el Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Sí, sí, decidieron mejor ya bajarle 3 rayitas a su impericia de soberbia y vanidad y curiosidad, ¿no? No se entendían, ¿no? No sé qué lenguas hablaban. Hagan de cuenta que ahorita, pues, los que no saben inglés, los que no saben francés, los que no saben italiano, los que no saben portugués, los que no saben alemán, los que no saben ruso, los que no saben belga, ¿no? O sea, pues no se entienden por más que te hablen. Pues solamente que te hablen con señas, ¿sí? Y no señas obscenas, ¿no? Porque si no te agarras a golpes con la otra persona, ¿no? Bueno, pues aquí se confunden las lenguas del ser humano. Y cada familia, cada tribu posiblemente tendría una lengua diferente. Bueno, dice aquí muy claramente la geógrafo, la historia nos dice que por eso se llama Babel, porque ahí se confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Y ya, emigraron para todos lados. Continente africano, continente asiático, continente americano, continente australiano. Dirán ustedes, pues, ¿cómo llegaron a esos lugares? Pues bueno, pues, ya la historia hoy en día más o menos nos dice por dónde entraron. Unos dicen que por el estrecho de Bering, es muy común esa información, cómo llegaron a América, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, esa es historia. Lo que aquí nos estamos dando cuenta que el Señor hizo algo importante para que no nos pongamos de acuerdo en hacer pecados y tonterías. ¿Qué dice el Salmo número 32? Dice, el Señor deshace los planes de las naciones. Fíjense, muy claramente el rey David escribe este verso en donde dice que el Señor deshace los planes de las naciones. Pues sí, hacen unos planes, ¿no? Y uno pone, Dios dispone y viene el maligno y todo lo descompone. Bueno, eso es un dicho. El Señor aquí deshace todos los... Es que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, de veras. No se mueve la hoja sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, frustra los proyectos de los pueblos, ¿sí? Y más si son pecadores, ¿eh? Como Sodoma y Gomorra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Lo hemos visto, estamos en el año 2023. Tenemos el conocimiento de 46 libros, nosotros, del canon largo del Antiguo Testamento. Hay algunos del canon breve que nomás tienen 39. No aceptan 7 libros. Y los judíos, nuestros hermanos mayores, bueno, pues ellos tienen 24 libros compactados, ¿no? Bueno, y tenemos nosotros 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios continúa. El conocimiento de Dios va a continuar. Los hombres morirán, pero mis palabras no
pasarán, dijo nuestro Señor. Entonces, bueno, pues subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad, de generación en generación. ¿Sí? Los proyectos que nos da nuestro Padre Dios para ser salvos y para regresar con Él, porque venimos de Él y vamos con Él. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, pues sí. Hay tres naciones monoteístas en este planeta: los árabes, los judíos y los cristianos. El pueblo que Él escogió como heredad, o sea, los judíos, el Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, fíjense cómo dice el rey David, se fija en todos, no nada más en el pueblo escogido, se fija en todos, y Jesucristo vino y lo confirmó. Dio la palabra a los gentiles, a los paganos, ya que no la quisieron, la doctrina de Cristo, los judíos, principalmente los fariseos, los escribas, los ancianos, los sabios, los saduceos. Bueno, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Pues bueno, su morada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dios está en todas partes. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dios nos comprende, sabe cómo está y más que ya nuestro Señor Jesucristo vino al planeta Tierra y ya se dio cuenta de cómo estamos, ¿sí? En carne propia, por decirlo así, ¿no? Sí, se rebajó a la condición humana nuestro Señor, sí, y nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, que muchos no lo aceptan como el Hijo de Dios, como el Mesías, nosotros sí, los cristianos, los católicos, los mesiánicos, pues sí lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasamos a la lectura de Juan Marcos. Le digo Juan Marcos porque su nombre era Juan, pero le dicen Marcos, ¿no? Pero su nombre era Juan Marcos. Bueno, Marcos les he dicho que posiblemente era su apodo o era el nombre del romano. Sí, Juan Marcos pues conoció a Pablo, conoció a Pedro, era pariente de Bernabé. Unos dicen que era su sobrino, otros dicen que era su primo, pero bueno, era su pariente. Viajó en una ocasión con Pablo, pero se regresó y Pablo se enojó y ya no quiso que Marcos anduviera con él. Entonces Marcos pues se acurrucó con Pedro. Dicen que conoció a Lucas y que conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en aquel tiempo, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, ¿cuántos discípulos eran? 12. Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Sí, que primero esté Dios en todo, ¿no? Sí, eso es importante. Amanece, gracias a Dios. Anochece, gracias a Dios. Comes, gracias a Dios. Desayunas, gracias a Dios. Cenas, gracias a Dios. Estás en tu trabajo, gracias a Dios. Estás estudiando, gracias a Dios. Estás enfermo, gracias a Dios. Tienes un problema físico, gracias a Dios. Sí, tienes paz, gracias a Dios. Siempre hay que darle gracias a Dios. Eso es porque muchas veces no nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos? Satisfacemos todos nuestros sentidos, nuestros deseos, ¿sí? Y nada más estudiamos, trabajamos, juntamos dinero, nos divertimos y hacemos a un lado a Dios. Muy claramente dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere ser cristiano, si quiere ser católico, si quiere ser mesiánico, quiere seguir a Cristo, pues te tienes que negar a ti mismo, ¿no? Primero que esté Dios, el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tome su cruz, dice, y me siga. Eso de tomar la cruz es hacer toda una acción como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Dar la vida, ¿sí?, por los demás. Pase lo que pase. Nuestro Señor Jesucristo tomó su cruz. ¿Por qué tomó su cruz? Pues lo obligaron, ¿verdad? Pero él sabía que lo iban a hacer eso, ¿sí? No culpemos a Judas Iscariote. Él solamente hizo el trabajo sucio. Alguien lo tenía que entregar y en ese caso fue Judas Iscariote. Jesucristo ya lo sabía, que lo iban a entregar, que lo iban a matar, ¿sí? Pero él iba a resucitar al tercer día. Que tome su cruz y me siga, dice, porque quien quiera salvar su vida la va a perder. Sí, porque muchas veces queremos salvar nuestra vida mundana y terrenal y llegamos a viejos y todavía queremos seguir jóvenes. Llegamos a viejos y todavía queremos seguir disfrutando como cuando estábamos jóvenes. Y pues no. Y perdemos toda la vida en la forma mundana, y terrenal y corporal y nos olvidamos que tenemos un espíritu, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos una vida espiritual. Y le debemos a nuestro Padre Dios todo le debemos. Casa, vestido, sustento, trabajo, salud, felicidad. Pero somos muy exigentes, siempre queremos más, ¿sí? Nos envuelven los pecados capitales. Pues el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda la vida por mí y por el Evangelio la va a salvar. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos salvar? Pues amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, cumplir los mandamientos y llevar la palabra, el Evangelio a los demás, que esto es lo que estamos haciendo aquí. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve?
Bueno, pues la gente no cree que haya un mundo futuro, y mucho menos un mundo espiritual. Ellos piensan, te mueres y ya te moriste, te incineramos, te ponemos en un nicho, te moriste, te enterramos y se acabó tu vida y ya, el que sigue. Así, sí, porque así somos, ¿no? Sí, así tenemos esa conciencia, ¿no? Muchos. Pues no, nosotros no. Los que creemos en Dios y amamos a Cristo y tenemos fe en Cristo, sabemos que de aquí vamos a otro lado. No con esta máquina biológica que se exterminó en menos de 120 años. Lo máximo son 120. ¿Sí? Sabemos que dejando esta máquina tenemos una vida espiritual. Y pues, ¿de qué le sirve al hombre nada más perder la vida mundana? Pues ahí se acabó. Pero los que pensamos en una vida espiritual, sabemos que tenemos un alma y vamos con el Señor. Dice aquí, ¿o qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Qué puedes dar para recobrarla? Pues no, pues, con nuestro Padre Dios no vas a llegar con una mordida, con un dinero, con un aliciente, ¿verdad? Con un regalito, con un... No, 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 no. O sea, aquí lo que dejas así como diputado, como senador, como gobernador, sí, como dirigente, ¿verdad? Que todo lo mueves con dinero y con poder. Pues aquí es eso en el planeta Tierra, allá con nuestro Padre Dios no. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Fíjense nada más. O sea, que aguas, amigos, compañeros, sí. No nos avergoncemos de las cosas del Señor, porque muchos se avergüenzan. No voy a dar nombres ni nada, porque no me gusta estar ofendiendo a la gente. Después lo toman muy a pecho, ¿eh? Y se condicionan y se sienten incómodos. Pero no, tú sabes, te estoy hablando a ti, como dice Paquita del Barrio, ¿sí? Te estoy hablando a ti, inútil. Así dice, ¿no? Bueno, es una cantante mexicana, ¿no? Pobrecita, está muy enferma, ya anda en silla de ruedas la señora. Está muy gordita, ¿no? Y yo creo que eso le ha ayudado a envejecer y a enfermarse. Muy claramente, entonces, repito, quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo va a regresar con sus ángeles, ¿eh? ¿Qué ángeles? No sabemos si son serafines, querubines, virtudes, potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles, no sabemos ni cómo se llaman. No estén ustedes pensando en los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Sí, o no, pues son los destructores. No, 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 no. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar con los ángeles. Acuérdense que cuando los discípulos estaban viendo ahí, cuando nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, 40 días después de su resurrección, ascendió al cielo, y unos ángeles le dijeron a los discípulos galileos que están mirando al cielo, así como ven que se fue, así va a regresar. Nosotros hoy en día le decimos parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestros hermanos mayores, los judíos y los árabes, pues no creen en esto, ¿no? Ellos dicen, ay, o sea, la verdad fueron engañados ustedes, están creyendo en tonterías, eso ni existe. Pero bueno, pues ni modo, ¿no? No podemos hacerlos entender. Y ellos quisieran que nada más amáramos a nuestro Padre Dios. Y pues sí lo amamos a nuestro Padre Dios, pero también amamos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque son las tres divinas personas como se nos ha revelado Dios a nosotros. Y bueno, pues ni modo, así estamos, ¿no? Pero son nuestros hermanos, hijos también de Dios y sus consentidos, pues es su pueblo elegido, ¿no? Bueno, ellos se dicen así, los árabes también dicen que ellos son elegidos de nuestro Padre Dios. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes, muy claramente dice, ah, de los que están aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia, ¿sí? Cuando nosotros nos morimos decimos que nos dormimos en la esperanza de la resurrección, porque si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Si no morimos con Cristo, morimos con lo mundano, terrenal y material, pues no vamos a resucitar, porque las cosas inertes no resucitan. ¿Sí? Bueno, pues dice que aquí algunos, no todos, de los que aquí presentes, en aquel entonces, no van a ver la muerte bien hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Se van a morir, sí, físicamente y espiritualmente. Y eso no es nada. Porque imagínense, morirse físicamente y también espiritualmente y decir, híjole, pues ya se acabó todo. No, espérate. Todavía viene cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Órale. Va a estar difícil eso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí se los dejo, hermanos. Espero que esto les ayude un poquito más a entender las lecturas de hoy en día. La pueden volver a leer, pero pídanle al Espíritu Santo que los guíe y que les diga qué deben de entender. Que Dios los bendiga.